¿Cómo les va, mis amigos? Los que están acá presentes ya nos saludamos, los que están allá en internet les damos la bienvenida. Son los bienvenidos desde aquí ahora, que cada vez con mayor refinamiento, la exactitud de la sincronicidad te va a llevar a escuchar cuando tengas que escuchar, más allá del tiempo y del espacio, esta charla. Sería el primer apéndice de una serie de charlas que di, que luego va a ser un libro, que se llama Viajeros Multidimensionales, que lo pueden encontrar en el blog, si está perdida en YouTube esta charla, en www.viajerosmultidimensionales2013, que es el año, ahora ya estamos en los primeros días de julio, .blogspot.com. Y esto está en la parte última, se llama apéndice. Voy a poner no solamente la charla audio, sino todo lo que yo acá nombre, páginas de internet, blog, o los nombres de los autores que voy a terminar. ¿Qué es lo que voy a hacer en estos apéndices? Simplemente voy a demostrar que todo lo que les expliqué en los 4 capítulos que tiene el libro de Viajeros Multidimensionales, desde muchos lugares, desde muchos tiempos y espacios, estamos diciendo lo mismo desde hace siglos, en algo que más allá del tiempo y del espacio de los personajes del mensajero, son un estado de frecuencia. Lo que yo voy a compartir en toda esta serie de charlas es un estado de frecuencia, que es ajena a un país, ajena a un tiempo, ajena a un individuo. Somos decodificadores de esos estados de conciencia, conciencia de expansión, conciencia de unidad. Y hoy voy a compartirle algunos conceptos. Todos tienen que ver con física cuántica, que cuando se va investigando, sobre todo la teoría del holograma, la teoría de las cuerdas, de las distintas dimensiones que hay, la teoría de los campos unificados, la teoría de los grupos, ¿cómo es que se llama? La teoría de los sistemas, sí, la teoría de los sistemas, que se van conectando distintos sistemas dentro de nuevos sistemas, coincide con muchos, con la búsqueda, que se llamó la búsqueda, ¿no? La búsqueda que tuvo el nombre de la búsqueda espiritual, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios. Y parece ser que muchos coincidimos, y aquí es donde coincidimos con los autores que les voy a compartir, en que iba a llegar en un momento de la humanidad en que la humanidad iba a reconectarse con una fuente interior, no es externa. O sea que todas las rituales, ceremonias, mantras, son como una preparación a la sala quirúrgica, ¿no? Para poder hacer una profunda operación de introspección que me reconecta con quién soy. Yo me puedo quedar con un montón de salas quirúrgicas, pero no hacer la operación. Y me quedo con el mantra, me quedo con la escuela, me quedo con la foto del maestro, pero no llego hasta la profundidad de hacer ese salto cuántico, ese salto de la conciencia, que es una profunda conexión con quien cada uno de nosotros soy. Y parece que este es el tiempo, se lo llamó salto cuántico. Se lo intuyó con fecha, 12 de diciembre de 2012, a lo mejor es un símbolo, es una fecha bisagra de lo que va a ser un antes y un después de una conciencia nueva, una conciencia que comienza y debe comenzar siendo individual, para luego, al conectarnos con esa información que yo expliqué en el capítulo 4 sobre exformación, todo lo que vino de afuera, lo leído, los maestros, los gurúes, las religiones, cuando se empieza el individuo a conectar con la información, comienza realmente a liberarse del campo del lóbulo izquierdo. ¿Se acuerdan que se provoca un caos, una crisis en realidad? Y ese caos que nos va quitando del sistema, no hay un dogma, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que dejar de esto o hay que dejar lo otro. Yo le comenté que iba procesándose de adentro para afuera
un proceso donde no habían debería ser no comer carne, debería ser que pase esto, sino que empieza a surgir de adentro una necesidad, por ejemplo, de no comer comida chatarra, una necesidad de no violencia, una necesidad de equilibrio sexual, que no es dogmática por miedo a Dios o por miedo a las fuerzas siniestras o para conquistar reinos divinos, sino que en forma natural, sin sala de inquisición de premios y castigos, iba a surgir un interior producto o necesidad de cambiar absolutamente todo nuevo, no de nuevo una religión, de nuevo otro gobierno, de nuevo otro presidente, de nuevo otro gurú, sino todo nuevo. Y ese todo nuevo tiene un diseño que tenemos cada uno de nosotros, un caleidoscopio interior. Ya hablé de esto en una de las charlas, que en cada uno de nosotros, al conectarnos internamente, vamos a conectarnos con ese caleidoscopio, con ese diseño divino, no sé, tantos nombres, Cristo interno, yo superior, conciencia búdica, conciencia átmica, espíritu. Esos son nombres que vino de la exformación. Esto es un estado real y mucha gente en el planeta Tierra intuye que el camino es por ahí adentro. También encontrando una necesidad de experimentar lo externo, pero con sus consiguientes desilusiones y saturaciones de tanto seguir afuera la exformación, prometiendo que la clave estaba dentro nuestro y hay que seguir, hay que no hacer, hay deberían ser, hay reglas, hay mandamientos, hay un Dios que castiga o un Dios que premia. Y todo eso termina en este paradigma. A muchos, miles, que me escriben casi diariamente, están descubriendo que la clave estaba dentro nuestro. Y los autores que les voy a compartir piensan lo mismo. Y muchos autores que les voy a ir a niveles muy lejanos del tiempo, que están sus páginas, sus seguidores, o van a leer sus historias, resulta que se habla de un estado de frecuencia interior, que se lo llamó estados extáticos, estados expandidos de la conciencia, que hasta en el propio viaje interior parece un estado alterado de la conciencia. Son estados de borracheras, son estados estáticos, son estados donde estamos enamorados de la vida. Claro, para el sistema que te dice tenedle miedo, invertí en seguridad, tenés que tener una casa, tenés que tener tanto dinero ahorrado, al entrar en estos niveles no se elige todo eso. Y estos niveles estáticos comenzaron en el planeta Tierra, sobre todo en el lóbulo del oriente y el occidente, a conectarse con la primer pulso, fuerza, fue Madame Blavatsky con la Sociedad Teosófica, que empezó a conectar el oriente y el occidente. Pero la primera expansión estática, la primera experimentación de los estados de conciencia alterados fue en la década del 60, pero que también fue dada una mala publicidad, porque empezaron a investigar otros modos, el hipismo, por ejemplo, paz y amor, otros modos de vivir. Y en esos modos de vivir también empezó a aparecer muy lentamente un Castaneda después, que apareció que el peyote, que el San Pedro, que la ayahuasca, que elementos que nos permitían expandir esa conciencia con todo un bagaje de conocimiento que decían eso es drogón, eso es droga, eso es una deformación de la realidad. Lo más maravilloso y extraordinario que está pasando ahora, que se pueden lograr esos estados prescindiendo muy poco de elementos externos. Por algo esas plantas eran sagradas y se mantuvieron por siglos, pero hoy el individuo está llegando a una expansión de la conciencia. Claro, al no saber bien qué es la expansión de la conciencia, nos damos cuenta que nosotros cuando éramos niños estábamos en conciencia expandida. Y también se nos metieron demasiadas historias de que la conciencia expandida te hace hacer telequinexis o te hace aparecer en 3 lugares a la vez. Y a lo mejor esos estados expandidos cuando estamos enamorados porque sí de la vida, esos días que estamos sin ninguna necesidad, son mucho más naturales
de lo que nosotros por ahí creemos, por todo el material que hemos leído de seres que provocan vibuti, o seres que aparecen así de la mano, creyendo de que esos fenómenos son marcadores de la expansión de la conciencia. Y esos son yidis, esos son efectos hasta secundarios y hasta molestos de lo que es la conciencia de unicidad. Todo esto lo estamos limpiándolo. ¿Y quién lo limpia? Y ir adentro de uno, chicos, y crear un caos necesario, un proceso de liberación. Nosotros lo llamamos en respiración unificada de vaciamiento consciente de toda la información que vino de afuera para adentro, y empezar a conectarnos con la información, con una conexión interior, no con lo que me dijeron, con lo que me interpretaron, con lo que me psicoanalizaron o con lo que leí, que a veces somos demasiado adoradores de todo eso y le damos así pauta de demasiada, esa es la verdad. Pero yo les recuerdo, don Juan le decía a Castaneda, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Vos sos demasiado cierto. Demasiado cierto que sos gordo y no puedes adelgazar, demasiado cierto que tenés problemas con las chicas, demasiado cierto que tenés poca memoria, ese es tu problema. Y Carlos Castaneda proponía, con los aliados que eran los honguitos y con la mescalina, detener el mundo, entrar en una realidad alterada, para poder detener el mundo. Algo está ocurriendo, mis amigos, que el planeta, alineamientos cósmicos, yo escuché tantos modos de alineamiento maya de acá que me confundo un poco, entonces empecé a conectarme con mi interior, y la verdad no es que lo desprecio, pero me enquilombaron la cabeza demasiado de lo que era, lo que iba a pasar, de lo que no iba a pasar, de lo que dicen que las canalizaciones. Pero yo intuía que la clave estaba dentro nuestro y venía esa profecía, esa información de un proceso interior. Y este Sedu desde que me conocieron. Y este Sedu que me conocieron, que encontré en Ho'oponopono, a respiración unificada, ese camino interior, ese camino de conciencia de unicidad, que es una búsqueda planetaria, diríamos, de todos grandes buscadores, una conciencia de que todo está vivo, de que no puedo destruir la vida, de que al contrario hay un momento en que yo me conecto con el todo. Eso se llama campo unificado en física cuántica, que yo vivo sistemas, la teoría de los sistemas, que me puedo conectar con otros sistemas. Ahí se encontró la teoría de Gaia, que son sistemas dentro de sistemas que están conectados. El pajarito y la fruta esa que cae de ese árbol, y lo que come el pajarito y la caca que pone en el laguito, hace que el pescadito esté dentro de un equilibrio ecológico donde los sistemas se reconectan. El ser humano los sistemas los llamó ismos, los separa y si puede lo destruye. Ese es el gran cambio planetario. El punto de encuentro con todos los autores que le voy a comentar coinciden conmigo en lo siguiente. En primer lugar, la clave del gran despertar está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando esto se realice, como si fuese un parto a uno mismo, cuando nazca de mí mismo, me encuentro con pares que nacieron de sí mismo. Yo cuando salga de mi capullo, de mi crisálida de mariposa, me encuentro con mariposas pares. Van a haber gusanos, van a haber crisálidas, pero me encuentro con pares, por ley de frecuencia. La clave es un proceso interior, una metamorfosis interior. Eso es la clave está en ti. Tú sabes, yo siempre digo, la clave está en vos. Y busco por medio del vaciamiento en Ho'oponopono o en respiración unificada y con Viajero Soy, que lo expliqué en esta serie, que vos sos el creador de tu realidad. Existe un creador de realidades duales llamado kármica, llamadas ley de causa y efecto, que está terminando. Y entramos en una frecuencia nueva de realidades. Es como si de repente nuestra vista se afinase más y encontrásemos otra octava nueva de colores, jamás vivido. Otra octava colores que tal vez lo ven los animales, que están ahí, que no son estados alterados, sino una vista que se refina, un oído que se refina con sonido jamás vivido, o un olfato que se refina, porque los aromas están, solo que los pesca una mariposa, otra mariposa a 50 kilómetros para parirse. Y nosotros, porque no lo tenemos, negamos realidades visuales, realidades auditivas, realidades olfativas o gustativas, simplemente porque estamos limitados, creemos que es la única realidad. Esto se está rompiendo.
Entonces, y después esto es lo siguiente, la clave está en nosotros. Hay un profundo refinamiento de quién soy, y esto tiene que ver con lóbulo derecho, como lo expliqué en el viaje de viajeros multidimensionales, y con algo que se está activando en la glándula pineal, y sobre todo ciertas hormonas o péptidos o elementos químicos, que es el DMT, que son elementos que están en las plantas sagradas, o casualidad, que parece ser que la planta sagrada no te estupidiza, te recuerda, ese elemento empieza a activar y conectar, pero la conciencia de unicidad hace lo mismo. En conciencia de unicidad yo reconozco estados totalmente expandidos y alterados, donde yo me conecté con realidades paralelas, yo me conecté con mis otras vidas en esta realidad, y te estoy hablando de esto de hace más de 15 años. Y casi no lo puedo decir porque parezco que yo estaba siempre con un LCD puesto, estaba colocado, y fui de a poco. Y tampoco quería ser famoso porque yo conozco mis vidas pasadas, y después venderme por ahí cursos para explicarle a los demás cuál es la realidad. Fui muy cuidadoso para llegar a que ustedes vean por ustedes. Yo no les cuento nada. Yo tengo un montón de viajes multidimensionales. Yo puedo conocer el viaje de ustedes, sin embargo yo no me vengo ni con túnica, ni con cursos, ni busco días especiales para reunirnos y cobrarles y decirles lo que yo veo. Yo creo que todo eso es parte de la evolución. Yo creo, y muchos autores, que el trabajo es interno y el gran despertar es individual, pero un día nos vamos a descubrir con un mundo de mariposa, donde hay muchos ya que son mariposas o rompiendo esa crisálida. Y acá había que seguirse a uno mismo. El conócete a ti mismo. El ustedes podrán hacer cosas mayores que yo, llegado el tiempo. Y creo que ahora es el tiempo. Otro de los puntos que me conecta con los autores que les voy a comentar es que todo está vivo. Todo está conectado con todo. Todo está absolutamente vivo. Todo tiene que ver conmigo. Son autores que nos identificamos con una conciencia muy del Oriente, muy hindú, muy china, de que absolutamente está todo conectado con todo. Es una unidad. Los Cheyenne, los mapuches, hablan de el gran espíritu, Dios. No es un Dios separado, no es un Dios al que hay ni que invocarlo. Formamos parte de él, somos una unicidad. Y esta conciencia de unicidad activa, se sabe, esa glándula pineal, y el lóbulo izquierdo empieza a ramificarse y conectarse con el derecho. Y empiezan a pasar cosas en nuestro cuerpo. Empiezan procesos de autosanación, empiezan procesos de rejuvenecimiento, empiezan procesos altamente refinados de intuición, de inspiración, donde cuando se está la mayor parte del tiempo en ese estado se habla de iluminación, de un estado de conciencia absolutamente nuevo, que es el del propio diseño. Yo todo esto tengo, para no olvidarme, lo escribo en Facebook, y queda ahí, viste, queda en Facebook todo esto. Miren lo que escribí, les comparto. En Facebook yo estoy como Edu Ontiveros, para el que me escuche en internet o ustedes. Y estos 2 días yo estoy viviendo desde una experiencia que tuve el sábado al domingo, interna, una experiencia altamente expansiva, y donde descubrí que yo vivo en un estado expandido y alterado. No me daba cuenta que lo vivía, pero pude reconocerlo, pude reconocer que esos estados expansivos que vivían otros, para mí era natural. Es muy extraña, es una experiencia muy, muy íntima, pero algo les voy a compartir. Y descubrí que era más natural de lo que pensaba, que no era tan de gurúes, tan fantástica la cosa, que es mucho más natural el estado expandido de la conciencia y el cambio del paradigma. No era tan music hall, era más sencillita la cosa, más natural. Miren lo que les comparto. Esta frase los puse entre ayer y hoy en Facebook, que estamos los primeros días de julio. Experimentando que el gran cambio planetario es interno, en sus primeros pasos. Y al ser recordado allí, por sincronicidad, nos vamos reencontrando de a uno o de a muchos en un nuevo planeta Tierra.
está en un camino hacia el país del más acá, el gran, miren lo que sigo explicando, en aquel donde cada quien crea y experimenta sus propias realidades, inspiradas desde donde cada uno soy. En mi vida, pisando la tierra, ya es un hecho. Digo otra frase: una jamás vivida verdad se está empezando a expandir. Está naciendo sobre los senderos ya conocidos para ser trascendidos. Esa verdad se llama la propia verdad. La que nace desde los adentros, la del soy. Las verdades, entre comillas, que vinieron desde afuera caen, se van desvaneciendo, pierden vida, y nuevos lenguajes internos son ahora recordados. Ya no viajamos paisajes o al otro, viajamos frecuencias, donde estas nuevas realidades nos acerca a pares de esa misma frecuencia. Lo que comparto no es profecía, esto ya está pasándonos a mucho. Y digo otra tercera frase que lo puse hoy, ¿no? El tiempo esperado, la nueva era, la nueva humanidad ya está aquí, dentro nuestro, en el país del más acá. Es un estado de conciencia en unidad con la existencia toda. Si soltásemos todo lo externo que hemos dado poder de sagrado o poder de ascensión, separándonos los unos con los otros en ismos, y lo depositamos en quien cada quien soy, nuestro Cristo interno, nuestro espíritu, nuestro soy, se abrirá el portal tan anhelado desde hace eones de tiempo. Ya está pasando. Una vez pasado ese misterioso umbral, allí nos encontraremos a lo jamás vivido, a darnos propio nacimiento. Ahora es el tiempo. Y esto a mí me tiene en un estado de extrañeza, de éxtasis, de locura, y sin embargo no estoy volando, y ya pasó el tiempo de saber quién soy en vidas pasadas o quién son ustedes. Me vino con un proceso extrañísimo donde mi cuerpo siento que hay espacio. Estoy sintiendo que los pies, las piernas, mi cuerpo, estoy como dentro de un campo de electricidad, mi cuerpo físico, ¿no? Que no me deja dormir. Después me doy cuenta que no tengo sueño, y entonces estoy en la conciencia de unicidad. Me voy al soy, porque mi cuerpo ya me es como está en un proceso, está como estallando. Estoy sintiendo que voy a purgar más cosas tóxicas que estaban ahí, energía densa, energía densificada. Es muy extraño lo que estoy sintiendo, pero es mi viaje. Yo no digo que va a pasarle a todo. Yo comento en una de las partecitas que una vez que salgamos, dice, vamos a encontrarnos en un nuevo planeta, muchos, de a uno o de a muchos, en donde cada quien crea y experimenta sus propias realidades. No la realidad del alma, la realidad del espíritu. Y por frecuencias, por empatía, vaya a saber, por misteriosa sincronicidad, vamos a estar en ese aquí ahora, que tampoco se sabe cuál es el tiempo y el espacio, descubriendo entre cada uno de nosotros y entre nosotros nuevas realidades. Al zambullirme en las realidades de otros, yo enriquezco mi realidad y se mete la diversidad. Lo que era tan temido, ¿no? Que o todos cristianos o todos seguidores de un maestro, cuando en realidad, entonces yo comencé el encuentro pasado, en el último encuentro del capítulo 4, diciendo, maestro, amigo,
es un maestro, ese amigo de un cuento zen. ¿Por qué hay tantas religiones, tantos cultos, tantos modos de sacralidad? Se hace un silencio y el maestro amigo le dice, y son pocas. Debería haber uno por persona. Y yo agrego, ¿no? Este es el tiempo en que cada uno va a encontrar sus propias realidades. La realidad soy. Y luego nos vamos a encontrar con un planeta Tierra de individuos que encontraron su propia realidad, donde vamos a enriquecernos con la diversidad de las realidades de los que nos van rodeando, para seguir ahondando y enriqueciendo, casi diría eternamente, nuestra propia realidad. Y ahora empieza el viajero soy. Un viaje que habíamos hablado de misterio, no se imagina. Pero para eso hay que soltar, hay que vaciarnos, diría el budismo zen. Hay que soltar todo lo conocido, hay que soltar las creencias, hay que soltar el yo, hay que soltar la importancia personal, hay que soltar el ego, también se llamó. No me importa ya los nombres, ni quiero hacer discusiones filosóficas. Lo que yo quiero compartirles es que esto se está haciendo ya. No es una profecía, es una realidad. Esa realidad que, más allá de cuál es mi diversidad de viaje, qué es lo que yo vivencio ahora, voy a irradiar que cada uno de los que me rodeen tienen un viaje propio, una verdad propia, la propia, una nueva verdad, la propia. Hoy tomé a un autor que se llama Ram Dass, norteamericano. Si ustedes ponen en YouTube Ram, R-A-M-D-A-S-S, Ram Dass, los de habla hispánica van a encontrar en YouTube lo pone Ram Dass en infinito, se llama El viaje del éxtasis. Y son 4 pedacitos de un programa que se llamaba Infinito. ¿Se acuerda que estaba Infinito? Y que era un canal, que ahora es otro, ¿no? Y hacían la historia de esta. Esta persona es un norteamericano, investigador, psicólogo, investigador de las mejores universidades, que en la década del 60, 70 empezó como psicólogo junto con otros más, como Timothy Leary y otro que lo voy a charlar acá, Terence McKenna, escritores de muchos libros. Hicieron profundas investigaciones sobre la psicología profunda del ser, no tanto de la patología, sino de la evolución de la conciencia. ¿Por qué? Uno puede hacer investigaciones psicológicas y terapéuticas de lo que es la evolución de la conciencia, como también uno puede ver sobre neurosis, la neurosis de una depresión, la neurosis de un camino de obsesión, o un camino de maníaco depresivo, o un camino bipolar, no importa. Pero hubo autores que se interesaron mucho por la expansión de la conciencia. ¿Por qué? Porque había un llamado interior de que venía un gran cambio planetario, se intuía, dado que lo que se había experimentado desde la Segunda Guerra Mundial al 2000 era extremadamente acelerado en lo que fue a descubrimientos, en lo que fue a tecnología. Y esto no se podía negar con respecto a la comparación que se hacía en la evolución. Desde el año 1000 después de Cristo al año 1900, vamos a ponerle 60. Bueno, del año 1960 hubo una evolución, desde el año 1000 al 1960, ¿sí? De 1960 al 2005 se hizo la evolución que tardó la humanidad del año 1000 después de Cristo al 1960. Se evolucionó en pocos años lo que evolucionó la evolución de los descubrimientos, de los inventos, de la medicina, de la ciencia, de casi 2000 años, en 10 años.
obvio. Hay gente que se interesó por saber qué momento estamos evolucionando hablando, qué pasó. Y entonces empezaron a buscar experiencias. Y en ese momento la experiencia más extraña de buscar y de navegar los estados alterados de la conciencia fue con el descubrimiento del LSD, que empezó al principio como una investigación que hizo un médico para buscar la cura a hombres o mujeres que no podían tener hijos. Fíjense cómo sale. Y que esto con los granos de un centeno, con un hongo que hay en un centeno, y el tipo, en experiencia, hizo poca experiencia, descubre eso. Y después empieza a investigar, lo toma la CIA a nivel de investigación de cómo hacer una guerra con esos estados, pero resulta que los soldados querían paz y amor. No les servía, no querían matar a nadie, y no querían aceptar las ideas, estaban desprogramadísimos. Lo dejan. Y empieza un tal Adolf Huxley, el que hizo El Mundo Feliz, a experimentar con estos estados. Y empezaron a investigar estados expandidos de la conciencia. Luego se dieron cuenta que estos estados expandidos fueron refinándolas, ese químico se utilizó en psiquiatría, se utilizó mucho en psicología, mismo en la Argentina estaba la clínica del Dr. Fontana, donde se experimentaba con LSD, estados psicoanalíticos, porque todo el viaje que se hacía indudablemente habla de el viaje del inconsciente, todo lo que se veía es lo que yo tengo adentro mío, es mi propio bagaje cultural, histórico. Entonces después se prohibió, hubo razones políticas, se prohibió, porque la gente empezaba a ser más buena, la gente empezaba a expandir un estado de bondad y de hermandad que el hippie lo estaba expresando, ¿no? Hasta que se rompe, bueno, un tema político que no voy a entrar. Y luego empieza a investigarse con Castaneda la posibilidad de buscar esos estados, porque tampoco era fácil hacer ácido lisérgico. Empezó a experimentar estos personas como Ram Dass con experiencias chamánicas, y apareció entonces la posibilidad de lo que hoy se llama el DMT, que después se refina a una sustancia que es el MDMA, y entonces empezó a investigar muchos psicólogos. Todo esto prohibido, que salga en internet, que salga en las películas, y empezaron a experimentar la expansión de la conciencia. Al principio empezándolo a buscar qué era esto que provocaba la ayahuasca, que es DMT, qué es lo que provocaba el peyote. Primero fue el peyote como investigación. México tuvo mucho que ver. Luego empezó la mescalina, y se descubrió que la mescalina del peyote estaba en una planta en el sur de América que se llama el San Pedro, que es el cardón que le llama, un cactus. Y luego se descubrió, más yendo al Brasil y a la Amazonia peruana, la ayahuasca. Y luego se descubrió que empezaron a buscar el mundo de las plantas sagradas, y se encontraron el mundo de los honguitos, que estaba muy utilizado en México, que es psilocibina. Todos componentes de DMT con 1 o 2 patitas. Y entonces sabían quiénes los buscaban para hacer paz y amor, vamos a hacer el amor, vamos a pintar, vamos a hacer sexo grupal, vamos a bailar. Y otros empezaron a investigar niveles como Dan Raskin, no podía creer lo que estaban investigando dentro de sí. Y que toda esa información, toda la psicología que le había dado el Occidente, la psicología, era locura. Pero no era locura para él. Entonces se empieza a investigar la India. Y empieza a investigar en el año 67, 70, y se encuentra con un maestro. Él se encontró con un X maestro con cierto nombre que estaba en un estado de unicidad. Y el tipo en ese estado de unicidad, la gente que se le acercaba, y era estado de unicidad. Y es la primera vez que encuentra que alguien le interpreta ese viaje de símbolos, ese código, que era locura, y al cual se le temía mucho porque era muy semejante a lo psicótico, era muy semejante a la locura de que luego pero era otra cosa, la psicótico es otra cosa. Esto expandía la conciencia. Estos son investigadores que tuvieron que seguir la investigación en otros países porque Estados Unidos, si podía, lo destruían. Y hubo muchos autores. Pero también descubrieron que se podía llegar en la conciencia de unicidad a activar este DMT que está dentro nuestro, llegando a poder estar en estados expandidos de la conciencia. Y a mí, esta persona
que yo conocí de chico me enseñó la técnica para llegar a estos estados expandidos de la conciencia, que fíjense en cuántos caminos hay para investigarlo. Ejercicios de alta respiración como respiración holotrópica, ejercicio de estar tocando 3 días danzando, como los pieles rojas, que le llamamos los pieles rojas, que son estados donde se supera lo que se llama el segundo aliento, el tercer aliento, y se empieza a activar campos desconocidos del cuerpo, y se expande la conciencia, tambor, danzar horas y horas, muy del umbanda o del vudú, que están horas y horas danzando, con ritmos constantes, con mantras que se repiten horas y horas. Pero hoy se puede también llegar a esos estados expandidos. Dan Ras empieza a investigar estos estados con un maestro, el cual lo descubrió, que este maestro supo que su mamá había muerto hacía 1 año, de que había muerto, porque en un estado de unicidad uno sabe todo. Pero también hay una inteligencia en ese estado que te dice: tenés que contar la vida del otro, tenés que adivinar, o simplemente expandite. Existe. Estos fueron conservadores de los estados expandidos de la conciencia. Estos gurús, estos maestros, estos chamanes, lo que hicieron fue preservar que había un estado superior a lo que llamado normal, a la información que estaba encerrada. Hoy se investigó en neurociencia en el lóbulo izquierdo, y estos seres, estas plantas, activan el lado derecho. Claro, tiene que ser cabalgadas. No puede, si no es un estado de psicodélico, sin información alguna. Es como estar bien por estar bien. Y estos médicos, estos químicos, bioquímicos, psiquiatras, le encontraron por qué ese elemento está en la glándula pineal, el DMT. Se está haciendo ahora una película que se llama La partícula del espíritu, que habla del DMT que tenemos adentro, que está en la ayahuasca, en las plantas sagradas, y que también se puede activar en forma natural. Se está investigando ese estado expandido de la conciencia. Este tipo investigó, y ahí explica en este YouTube, que son 4, cómo encontró en esos estados locos de la década del 60-70 un portal extraordinario al país del Masacá, y aprendió en la India a conectarse con esos. Lo que hacían estos maestros era decirle: eso no es locura, eso tiene un código. Porque el mismo estado lóbulo izquierdo, derecho, el izquierdo entra en crisis. Este caos te va autoconduciendo a tu propia develación de tu realidad, que tiene que ver con un estado expandido de la conciencia, y que todos coinciden, muchos autores, al cual voy a traerle uno por cada encuentro, que viene una humanidad nueva. Coinciden que toda la humanidad está por despertar estos estados. Y que este famoso Sheldrake, con el mono 101, campos morfogenéticos, con que lo haga un grupo pequeño, lo va a hacer la humanidad entera, el mono 101. Y de eso se tratan mis encuentros, de esta expansión de la conciencia, de estos autores, y también de animarme a hablar de que hay un concepto casi temeroso de locura o de adicción con respecto a las plantas sagradas, pero también se investigaron que las plantas sagradas no generan adicción y no rompe sinapsis nerviosa, al contrario, habla en el lóbulo derecho. Todo esto está investigado, pero claro, no se puede hablar por televisión de estas cosas. ¿Por qué? Y porque te saca de la hipnosis de la televisión, hermano. Te saca de la hipnosis de cómo es la realidad, buena o mala, que te quieren vender. Que esto lo expliqué en el anteúltimo encuentro de Viajeros Hoy, cómo trabaja las realidades de otros que no lo imponen por medio de publicidad, gobiernos o religiones. Viene un tiempo maravillosamente creativo. Claro, pero podríamos decir que en realidad, si lo damos vuelta, aquellos que estamos ya transitando el lóbulo derecho, es que estamos saliendo del manicomio, no entramos a un manicomio, estamos saliendo de una conciencia de consumo, de tanto tienes, tanto vale, del verbo tener por sobre el verbo quién soy. Y entonces está viendo que la evolución está empezando a avanzar a pasos agigantados. En ese concepto, en esa conciencia de evolución, la información es interna, viene de adentro.
Por eso estamos preparando San Esteban o lugares que ustedes ofrezcan para poder hacer la conciencia de unicidad, la respiración unificada. Yo los invito a los que me escuchan en internet a www.comunidadnuevoparadigma.blogspot.com, que es lo que estamos creando en San Esteban y parece que se va a crear en otros puntos de Europa. Me van a llevar, o vamos a ir nosotros, para crear lugares para uno ir y estar todo un día o una semana o 10 días en un estado de silencio y de conciencia de unicidad hasta llegar a que se haga algo cotidiano. Porque una de las cosas que ocurren en estos estados expandidos, que lo que creas, como en la película El origen de DiCaprio, se llama, que entramos a 4 niveles de realidades. Cuando uno entra en el estado expandido de la conciencia, entramos en los tercero o cuarto nivel, que en esta película le cambian el chip, donde se hace una idea nueva, originaria. Y una de las ideas que estamos descubriendo, yo soy un investigador del estado de conciencia desde hace muchos años. Yo me conecto con gente que es de vanguardia en esta búsqueda y tuve el privilegio de ser de autoelegirme en este camino. Y yo se los comparto a ustedes. Esto se comparte, esto no se vende, yo digo, esto se comparte. En estos estados hay una creencia que cuando uno entra en estos estados expandidos se tiene que cerrar el trabajo. En los chamanismos se llama cerrar la mesa. O que uno lo consigue, estos estados, solo en el estado de expandido. Por ejemplo, en el caso de la planta sagrada, y cuando se va a la planta sagrada, uno baja y va al estado de lo normal. Y estaba trabajando el pensar es crear. Estos estados se pueden autosostener en esta realidad, pero no se creía. Se creía que era solo en un estado expandido de la conciencia con planta o solo yendo a un ashram estando al lado del maestro. Y este pensar es crear se está develando ahora, que limitaba la posibilidad de que esos estados expandidos sigan en esta realidad. Es tan sutil como creamos las realidades, tan sutil que se cree que solo haciendo tal técnica o yendo a ver a un maestro o yendo a un ashram tantos días yo expando la conciencia, me vuelvo a casa y vuelvo a la conciencia ordinaria, porque lo creíamos, lo creábamos y ahora no. Uno puede con respiración expansiva, una conciencia de unicidad y de expansión, poder seguir autososteniendo esos estados de conciencia. Aún con un viaje de planta se puede seguir con esos estados expansivos de la conciencia. Quiero compartirles más investigaciones y también está el prejuicio que tenemos todos sobre estos temas, pero yo creo que para que haya evolución tiene que haber gente con coraje. Acá en la Argentina llamamos tener pelotas y yo no tengo miedo porque estoy en una frecuencia de alta conexión y protección. Esos viajes son muy psicodélicos y esos viajes lo que provoca cuando uno ve imágenes psicodélicas, que uno ve ángeles, ve todo eso, que se ven estas realidades, es crearle caos, crisis al lóbulo izquierdo para entrar luego en el viaje a una conciencia de conexión, si es que lo haces a conciencia, si no estás en un viaje psicodélico. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bárbaro! Vamos a bailar, hagamos rabé, sí, bailamos todos, nos amamos. En estos estados expansivos hubo científicos que han refinado las plantas, han hecho plantas de diseño en laboratorio y aparece un extracto del anís que puede llevarnos a esos estados expansivos sin psicodelia, de una expansión de la realidad inimaginable, inimaginable. Esto lo voy a compartir, yo tengo el valor de compartirlo. Yo soy un tipo que creo que todo tiene que ser natural, pero también estoy conectado con el uno y descubro que Dios tiene miles de caminos, que mi mente a veces lo juzga. Y cuando te hace llegar ciertas sustancias o ciertos elementos, o una puerta que abre una experiencia nueva, yo generalmente a inconsciencia de unicidad lo veo como que es el uno que me está acortando caminos. Yo lo puedo ver con el prejuicio de todo lo que escuché, o puedo verlo como que el uno por algo creó estas cosas, las plantas, o gente que lo inspiró para diseñar elementos que me llevan a los estados expansivos de la conciencia, y a conciencia trabajar esto. Yo les voy a contar mi experiencia, no sé si hay otros. Yo
probé una sustancia que me lleva al estado expandido de la conciencia a niveles extraordinarios. Y les quiero compartir lo que me pasó. Nada. Me di cuenta que esos estados yo lo estaba viviendo desde hace años. O sea que descubrí que con o sin sustancia, los estados expansivos de la conciencia ya están de la mano de aquel buscador sincero. Nada me pasó. Nada. Y los que estaban presentes conmigo sí sintieron que pasó muchas cosas. Y pude descubrir, gracias a la experiencia, que yo encontré con respiración unificada un estado expansivo de la conciencia. Claro, no me había comparado. Y estos son los caminos de Dios. Yo tuve que experimentar un camino que además puedo crearle atajos a la humanidad si esto se maneja bien. Y crear esos estados expandidos de la conciencia y poder sostenerlo sin ningún elemento, pero tocarlo y saber a dónde se llega, sin hipismo, sin alucinaciones, sin vivir y coger todos juntos, hacer una orgía, que es linda, pero cada uno elige, ¿no? En un estado expansivo de la conciencia. Damras llegó a ese estado y comenta, en esto que quiero que escuchen, que hay un momento que uno puede estar en el viaje y ser viajero a la vez, y ir a viajes inimaginables internos. Simplemente yo lo encontré y hoy lo testifico con la respiración unificada. Nada más. Podemos experimentar lo otro, es algo tremendamente bellísimo, pero lo que no sabía es que se podía conseguir sin esa sustancia, pero también podemos expandirlo y saber lo que es un estado de éxtasis, extático, sin necesidad de San Pedro y vomitar, o la ayahuasca y náuseas y vómitos, nada, limpito. Este es un tiempo maravilloso, y es un tiempo que hay que abrir muchísimo la cabeza, porque o seguimos el viaje del alma, de la dualidad, del bien, del mal, el viaje de los miedos, un viaje lento, largo, inquisidor, o empezamos a crear un campo de conciencia expandido, donde yo no estoy haciendo publicidad a esa sustancia que es una esencia de anís, también es una planta, sino que estoy haciendo la experiencia de que no hace falta ni tomarlo para llegar a estos estados de conciencia. Estos estados de conciencia me sacaron del sistema, y sin embargo sigo en el mundo sin ser del mundo. Sigo prolijo, concreto, yo tengo que hacerme una casa, la pago, generé dinero, he visto. Por eso digo que si estás en un camino espiritual no hay que cobrar como el uno me paga, no hace falta cobrarlo, no es por un tema. Si aquel que te pide cobrar espiritualidad no la tocó todavía, porque cuando uno toca la profundidad de la conciencia de unicidad, la mística de la conciencia de unicidad, la expansión de la conciencia, de la espiritualidad, el cual es natural en el ser humano, no hay que cobrar. Dios provee. Y Dios provee no es un curso. En mi caso es una realidad. Dios provee lo que necesito, no necesito acumular, no necesito de más, no necesito tener día a día, hora a hora, ahora a hora. El que verdaderamente está experimentando espiritualidad, al hacerte uno con el uno, el trueque sagrado, el uno, lo ejerce. Entonces, esto es para compartir. Esto es para compartir. Esto no puede hacerlo el que tiene plata y el que no. Esto tiene que estar en internet gratis. Y además no tienen que verme a mí en persona. La gente me escucha, si les leo carta y me dicen, me irradias confianza, te sigo, tu presencia, sos un dulce. Yo no tengo ni que ser distinto a nadie. Ustedes saben, yo siempre digo, ustedes saben. Este autor, Ram Dass, dentro de un libro que se llama Trascendiendo el Ego, ¿no? Un libro de editorial Kairos, ¿no? Ahora no me acuerdo bien el nombre, hay un capítulo que es dedicado a Ram Dass, que se los voy a leer hoy, que se llama Realidades Relativas, y es parte de lo que voy a quedar grabado acá, pero también lo pueden encontrar en YouTube si ponen Realidades Relativas, Ram Dass, y está alguien que lo lee, si lo quieren escuchar, pero yo quería compartírselo. El programa
Caleidoscopio, el segundo programa, comento que estamos descubriendo que no hay la verdad única, que hay una verdad, como dije antes, una escuela por persona, no el maestro Zen, que es la propia, y que cada uno vive en la propia verdad y se conecta con los pares por empatía, por ley de sincronicidad. Con la verdad del que cree en el infierno se juntan las verdades que creen en las fuerzas siniestras en el infierno, y que todo eso son viajes. El tema es cuando que creemos que la propia verdad es la verdad, y no que cada uno viaja a su verdad. Es tu verdad, no es la verdad. Bueno, esto es un paradigma maravilloso que trae la física cuántica y está rompiendo las verdades fundamentalistas. Y esto lo explico muy bien en el segundo programa de Caleidoscopio y lo desarrollo en todo el programa Caleidoscopio en la primera serie. Dentro de poco empiezo la segunda serie, que hablé también de los 8 minicerebros que hay como circuito, que también es de otro de los autores actuales, un tal Timothy Leary. Esas verdades, en el mundo que hemos vivido, cada uno impuso la verdad al otro. La diversidad no servía, solo mi verdad es la verdad. Y así se pusieron gobiernos feudales, reinados, religiones, sectas, grupos, cultos. Esta es la verdad. Perdón, esta es tu verdad. Y el fundamentalismo hace que puede llegar a destruir al otro si es mayoría para imponer la verdad, políticamente, religiosamente, filosóficamente, económicamente. Y estamos entrando ahora en el mundo de otras nuevas realidades, donde esa verdad tiene una connotación nueva. Es la verdad, tu verdad, de quién soy, no del alma, sino la verdad de tu espíritu. Entonces tenemos 2 nuevas definiciones de la verdad. La verdad dual, la que vivió hasta ahora el mundo, la verdad del alma, yo lo expliqué, o la nueva verdad que está por aparecer, que es la del espíritu, que es la propia. Casi podría decirle que en cada uno de nosotros nuevos códigos, nuevos lenguajes, nuevas sinapsis del lóbulo cerebral derecho y una cantidad cada vez mayor del DMT que tenemos nosotros en nuestra glándula pineal va a empezar a aparecer en cada uno de nosotros. Pero tiene que haber pero viene un concepto nuevo. Vamos a compartir nuestras verdades. No vamos a competir, sino compartir. No vamos a defender postura en un ringside de ideas para ver quién tiene la razón, porque en estos nuevos niveles de la verdad del espíritu no hay competencia, no hay ganar o perder, hay enriquecimiento mutuo, donde mi riqueza te enriquece y tu riqueza me enriquece, porque todos somos uno, todo es uno, uno soy. ¿Estoy claro? ¿Me siguen? ¿Me sé explicar o se durmieron varios? Bueno, en esta nueva conciencia, yo expliqué hace 2 encuentros atrás que está colapsando el lóbulo de la exformación y está conectándose el lóbulo de la información. Pero hace muchos años atrás, casi 10, miren lo que decía Ram Dass en uno de sus escritos. Él habla del aquí y el ahora, y él en ese escrito lo llamó realidades relativas. Se los voy leyendo con el tono de voz de Eduardo, con algunas referencias que hago, pero escrito en su 90%, porque siempre le invento cosas yo. No le invento, le sumo, esto sigue evolucionándose. Entonces le voy a mostrar una de esas verdades interiores que está apareciendo en la humanidad, de que estamos viviendo realidades y que van a aparecer internamente esa información. Y esta gente se conectó con esa información que era interior y explican más o menos esto. Tienes en este momento muchas constelaciones de pensamiento, cada una de las cuales configura una identidad. Tú tienes una identidad sexual, tú tienes una identidad social, tú tienes una identidad cultural, tú tienes una identidad educacional, tú tienes una identidad económica, intelectual, histórica, filosófica y espiritual, entre otras. Una otra de esas identidades se hace cargo de la situación en la medida en que lo exige.
Y por lo general tú te pierdes en la identidad que en un momento dado domina tus pensamientos. En el momento en que alguien es madre, padre, estudiante o amante, lo demás se pierde. Crecemos en un plano de la existencia, la cual llamamos realidad, real. Nos identificamos totalmente con esa realidad considerándola absoluta, y las experiencias o vivencias que no son congruentes con ella las descartamos, tachándolas de sueño, alucinaciones, inmadurez, fantasía. Lo que Einstein demostró en la física es igualmente válido para todos los demás aspectos del cosmos. Toda realidad es relativa. Toda realidad es relativa. Cada realidad es verdadera solo dentro de unos determinados límites y no es más que una de las posibles versiones de cómo son las cosas. Siempre hay múltiples versiones de la realidad. Despertar de cualquier realidad aislada es reconocer su naturaleza relativa. No soy el viaje, soy el viajero. Y la meditación es ni más ni menos un recurso para conseguir esto de no soy el mosaico, soy el borde de la baldosa, ¿se acuerdan? La conciencia normal de vigilia, los estados oníricos, los estados emocionales y otros estados de conciencia son realidades diferentes, algo así como los canales de TV. Tu ego es una serie de pensamientos que definen tu universo porque tú crees que esa es la realidad y tú crees que esa es la verdad. Es como una habitación familiar construida de pensamientos. A través de sus ventanas ves el universo de tus creencias. En esa habitación estás seguro, pero en la medida en que te da miedo aventurarte fuera de ella, se ha convertido en una prisión. Tu ego te ha estafado. Crees que para sobrevivir necesitas su manera específica de pensar. El ego te controla por mediación del miedo a la pérdida de la identidad. Lóbulo izquierdo puro estoy hablándole, ¿eh? Parece como si abandonar esos pensamientos equivaliera a eliminarte, de modo que te aferras a ellos. Hay una alternativa. Para escapar de su tiranía, no necesitas destruir el ego. Puedes mantener este punto familiar para usarlo cuando quieras y estar en libertad de ir y venir. Conciencia expandida. Yo puedo estar en el mundo sin ser de él. Yo en mi ego soy Edu para ustedes, pero la mayor parte del tiempo que no estoy con alguien, soy un viajero libre, que vivo realidades, y si quiero me quedo a vivir acá, o si quiero me voy a otro país, o si quiero voy creando frases en Facebook, entro en ese mundo, y vengo acá cuando vuelvo, cuando estoy con Teo, cuando vuelvo a comer. Uno puede ser un viajero de las realidades. Este tipo lo dijo hace 10 años. El ego nos dice que es causa de qué. Primero necesitas saber que eres infinitamente más que la habitación ego por la cual te defines. Y una vez que lo sepas, tienes el poder de hacer del ego, en vez de una prisión, una base. ¿Entienden la diferencia? Necesitamos de esa matriz de pensamiento, sentimiento y sensaciones que llamamos ego para sobrevivir física y psicológicamente. El ego nos dice que es causa de qué debemos evitar, cómo satisfacer nuestros deseos y qué hacer en cada situación. Y lo hace poniendo rótulos a todo lo que percibimos o pensamos. Estos rótulos imprimen orden a nuestro mundo y nos proporcionan una sensación de seguridad y de bienestar. Con esa etiqueta conocemos nuestro mundo y sabemos qué lugar ocupamos en él. Si no, sería un loco. El ego nos ha convencido de que lo necesitamos. Y no solo de que lo necesitamos, sino de que somos él. El ego es una secretaria, que a mí me da el código de lo que estoy hablando ahora con ustedes, donde me permite reunirme los días martes a tal hora, si no estaría en cualquier tiempo y espacio, y perdería la posibilidad de esto compartirlo. ¿Ven? Yo lo uso poco. Ahora, hay un ego que me aprisionaba con el sexo, me aprisionaba con la comida, me aprisionaba con la necesidad, me aprisionaba con que me acepte, me aprisionaba con que me quieran, me aprisionaban con la aprobación del otro para ser. Yo ese ego lo fui rompiendo, pero tengo un ego que lo tengo que conectarme acá. Yo estoy acá con ustedes en tiempo y lugar, saben que soy el Edu, y nada más.
A mí no me necesita, yo no tengo más necesidad de otras cosas, porque el ego a mí me daba repeticiones, me hacía jugar rituales y me mantenía encarcelado en esa habitación. Pero ya no es mi cárcel, es mi base. Una base donde el cuerpo está acá en Capilla del Monte, en la casa de Teo, y donde hay tiempo y espacio para yo verme con ustedes y hacer terapia, que también es un símbolo la palabra terapia. Estamos desprogramando, ¿no?, para conectarnos con quién soy. La meditación plantea la cuestión de quiénes somos realmente, el viajero. Somos uno, somos misterio, somos luz, somos eternos, somos infinito, somos vida. Somos el viajero. Si somos lo mismo que nuestro ego, entonces sí abrimos los filtros del ego y lo inundamos, nos ahogaremos. Por otra parte, si no somos exclusivamente tal como el ego nos define, entonces es posible que la apertura de los filtros de ego no sea una amenaza tan grave. Es posible que de hecho signifique nuestra liberación, pero mientras el ego lleve la voz cantante y creamos que somos el viaje y no el viajero, jamás podremos ser otra cosa que la que él nos diga. Como un dictador nos ofrece una seguridad paternalista a expensa de nuestra libertad. Viajero soy, espíritu soy, el espíritu se identifica con la libertad, con la creatividad, con lo jamás vivido, con todo nuevo. Nos podríamos preguntar cómo podemos sobrevivir sin nuestro ego. No te preocupes, que no desaparece, y con todo podemos aprender a aventurarnos más allá. La mayoría de las personas no pueden escapar, pues se identifican totalmente con sus pensamientos. Son incapaces de separar la percepción pura de los pensamientos que son sus objetos. La meditación te permite romper esta identificación entre la percepción y los objetos de la percepción. La senda que conduce a la libertad pasa por el desapego de los viejos hábitos del ego, no de la materia, de los hábitos de la materia. Lentamente llegarás a una integración nueva y más profunda de tu experiencia en una estructura del universo más evolucionada. Es decir, que fluirás más allá de los límites de tu ego hasta que en última instancia te fundas en el universo. En ese momento habrás trascendido el ego. Hasta entonces tendrás que romper, yo lo llamo vacío en respiración unificada, viejas estructuras y desde la inspiración ir construyendo las nuevas. No desde la mente, desde la inspiración, que es cuando uno dice, de acá me tengo que ir, me tengo que mudar, ahora acá hago mi jardín, hago mi propia pan, cocino crudo, me cultivo yo. Eso viene de adentro. Después de haber llegado a la cumbre, después de pasar por la transformación total del ser, después de haberse liberado del miedo, la duda, la confusión y el estar pendiente de sí mismo, del ego, queda todavía un paso para dar para completar este viaje, el regreso hacia abajo, al valle, al mundo de lo cotidiano. Pero amigos, ahí se regresa compartiendo, ahí se regresa dando, ahí se regresa ayudando al despertar, en mi caso, a recordar, en mi caso, se regresa para dar, se da. Venimos llenos de... Sacamos el tapón del perfume interior y somos perfume. El ser que retorna es la tranquilidad misma, es la compasión y la sabiduría, es la verdad de las edades. Cualquiera que sea su posición elevada o humilde, que ese ser ocupe en la comunidad, se convertirá en una luz para otros que están en el camino, en una expresión de la libertad que se alcanza al tocar la cumbre de la montaña. Esa cumbre que hablábamos de tu viaje interior. ¿Cómo decía la canción? La montaña de mi paisaje interior. La montaña de mi paisaje exterior. Ejercicio. Tómate un rato durante algunos días para identificar qué tipo o clase de pensamiento más abundante gobierna tu mente. Consigna 5 o 6 categorías diferentes que resumen. Bueno, esto yo ya se lo enseñé en la respiración unificada en los 4 protocolos. Bueno, esto es lo que dice este hombre hace como 10 años atrás. Nosotros tenemos distintos estados de conciencia, pero unos son el viaje del alma y otro es el viaje del espíritu, con infinidad de viajes inimaginables. Unos tocando el mundo de las hadas, otros tocando el mundo de las esencias florales, otros tocando el mundo del arte o el mundo de vivir en comunidad.
Pero eso tiene que venir de adentro para afuera y el mismo universo va a conectarnos con ese terapeuta, con ese amigo, con ese compañero, con esa construcción de casa, con los pares que construyen tu casa, o que nos encontramos en el mundo porque ya tenemos un código en común. Todo esto está pasando. Todo esto no es una profecía o una suposición o una canalización. Esto está pasando. Y esto está pasando de un modo mucho más natural de lo que creíamos, con tanta cosa extraordinaria, con tanto ir a alguien o que nos sigan, o invocar un montón de gente y uno está ahí arriba y yo te enseño una técnica. Chicos, hay un momento que la conciencia de unicidad te va a dar tu modo. ¿Se acuerdan que yo comentaba que Pablo, un ser que indudablemente estaba en un estado de conciencia expandido, porque además no parecía la edad que tenía, y además fue tan natural en mi vida que tuve que descubrir que era muy especial en mi vida el encuentro con Pablo, que me comparte estos conocimientos que le transmito? Es tan natural ser un ser expandido, es tan sencillo, es tan sin casas llenas de símbolos, sin ropa cuando venís y yo te pongo la mano, es tan nada que ver con todo eso, es tan cotidiano, es tan invisible, tan impersonal, que toda la humanidad va a llegar a ese estado. A lo mejor toda la humanidad en esta vida que me toca vivir de aquí hasta que viaje a otras realidades, no es toda la humanidad, es toda la humanidad que me rodee. Es toda tu humanidad en torno, que yo lo llamé capullo de espíritus. Porque con la otra está ahí, como en una película que están los personajes principales y hay mucha gente que son todos extras. Yo estoy hablándole de tu realidad, de tu mundo. Y es muy probable que esa realidad tenga mucho más gente de lo que hasta ahora en nuestra realidad había, que eran pares. Yo lo que voy sintiendo es que estoy rodeado de pares, y este es mi mundo, no el mundo, de nuevo, mi verdad, no la verdad. Y creo que estamos en un tiempo donde hay una nueva humanidad, individualmente, y en los entornos de esos individuos. Y quiero también recordarle algo que es muy clave e importante. Vos y yo somos espejos. Porque yo me conecto con personas que saben que todo lo que me ocurre es el espejo de mí para yo darme cuenta si tengo que liberar memoria del alma o tengo que conectarme con el espíritu. Y yo soy ustedes. Y ustedes que me escuchan, soy yo. Nosotros acá estamos más allá de en un lugar, en un tiempo o en un espacio que se llama Capilla del Monte, Casa de Teo. Estamos en una frecuencia. Y esto lo pueden captar dentro de 10 años o 20 años alguien en internet. Nosotros estamos sosteniendo un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia han creado a mi persona escuchándome en ustedes. Sea acá en presencia física o en presencia de internet. Y esto lo han construido ustedes. Pero nadie nos los dice. Pero ahora sí, se lo están diciendo a ustedes mismos lo que hoy expliqué. Yo solo les recuerdo y pongo en palabras lo que ustedes ya saben. Ustedes no tienen que seguir a Edu. Ustedes se siguen a sí mismos. En otros también que en frecuencia semejante, como Dan Ras u otros autores, están hablando de que ustedes son los creadores de sus realidades y que ahora viene un mundo donde la realidad viene del espíritu y no más de la dualidad, y que ya no hay más karma y que ya no hay más que salir del escenario, bajarnos. De hecho lo estamos haciendo. Esto es lo que les quería compartir hoy. Busquen, hay libros escritos por este hombre, están en inglés, pero no importa este hombre, estoy hablándole de que hay frecuencia. Él va a contarle sus viajes, yo tuve otro viaje. En mi viaje al llegar a la expansión de la conciencia no necesité plantas sagradas. Pero una planta sagrada me hizo descubrir que ya estaba en un estado expandido de conciencia, porque cuando esa planta se consume, toca el DMT y estás en un estado estático de la realidad, de amorosidad y de unicidad que no se puede creer.
También experimenté otras plantitas, y de hecho puedo decirle que acá en el país donde vivo la plantita que consumí está permitida porque no está prohibida, que es el psilocibina, el hongo, no está dentro de la legislación prohibida, pero era demasiado psicodélico, había demasiadas hadas, demasiados duendes, que es lindo, se ve, al fin los vi, y yo soy un buscador de la expansión de la conciencia. Yo soy un buscador de la expansión de la conciencia, y para mí todo eso me distrae. Por eso estoy hablando de que la clave está dentro nuestro. Busquen en el país del más acá, que se van a sorprender. Lo jamás vivido existe, y ya no hay que esperar a un alguien, a la venida de ningún Cristo externo, sino que era la conciencia crística, que es, a mi entender, vivencio como la segunda venida del Cristo, que a lo mejor Jesús la anunció, pero esa segunda venida estaba dentro nuestro, y es un estado expandido de la conciencia, que en este momento está, pero como canal de televisión captás ese canal o no, y se puede uno captar esos canales y permanecer en esos canales. Bueno, bienvenidos ustedes mismos, están creando realidades que yo puse nada más que las palabras. Nos vemos en el próximo encuentro. Capaz que no estoy en Capilla en tiempo y espacio, lo estoy haciendo en Buenos Aires, el segundo encuentro del apéndice de viajeros multidimensionales. Nos estamos viendo hasta el próximo hora. Saludamos a la gente que nos escucha. Hasta el próximo hora. Chaucito, nos vemos.